Presentation that I was going to read to you this evening, but part of the problem of going number 7 out of 8 panelists is that some of the themes you were going to bring up are already raised by other folks, and so instead of repeating some of the points that were already made, I'm going to sort of speak more in outline form. I teach at the University of Miami. I'm Cuban American. I was born here in Miami. My parents are both Cuban exiles, and then that's really the hermeneutic, the perspective in which I approach my scholarship on Cuba. I think we felt that in the Q&A and in the presentations as well. It's hard to talk about Cuba. It's hard to talk about the church in Cuba and religion in Cuba, and it's hard to talk about reconciliation when there's still so much pain. And so I just kind of want to name that and name the difficulty of that, and just kind of own it. And that's part of my husband's guatemalteco y dice que siempre estoy en crisis por ser cubana. And so, you know, I think that and you know, él vivió durante la guerra civil, you know, él tuvo, you know, para, you know, he's like, really? Eat this? Yeah, so, so I want to kind of name that and own that. I want to talk a little bit about Pope Francis, because I think it's important, and while Archbishop Wenski has mentioned him, I want to raise a few things related to him in the beginning. I think it's very strategic, his 3 visits to Cuba, or the 3 papal visits to Cuba. I think that Cuba has been a place where the Catholic Church has been an agent of change. And for those of you that follow the media like I do on religion in general and Catholicism in particular, we are currently under attack. And what I mean is that every day articles come out about the growing irrelevance of religion, of the rise of the nuns, of individuals that youth, not only here in the United States, but throughout Latin America and the Caribbean, who are increasingly leaving the Catholic Church and Christian churches. And so I think it's fascinating that we either get that or we get religion and violence. I mean, really, if you turn on your television or you start browsing the web, it's either everyone's leaving religious institutions or religious institutions promote violence. And so for me, it's been really fascinating to see Pope Francis and how he has not fallen into either of those, right? And is in fact, well, I would argue up until a certain point, very beloved by the media, and is someone who has shown religion as a positive agent of change. And shown us that religion remains important in people's lives, and very much in particular, Catholicism remains very important in people's lives, which I think, you know, so I'm going to talk a little more from a global, not global, I guess, hemispheric perspective about Cuba and the church, but I think it's important to point out the impact of Pope Francis in saying Catholicism still matters. And whether you agree with the Vatican's involvement with the negotiations between Cuba and the USA, it showed us that religion still has a powerful voice on the global scene. And for that, I'm thrilled as a scholar of religion. Because again, all you often hear is the negative, all you often hear is people leaving. I say that Pope Francis was significant to a certain point, or beloved to a certain point, because I do think his encyclical, Praise Be, had a bit of a mixed reaction, particularly here in the United States. And I'm going to be very interested not only to see how he's received in Cuba, but then how he's received in the US coming from Cuba in light of that encyclical. That was not well received by conservative Catholics. That was not well received by very high-profile politicians that have very much embrace their Catholicism as part of their morality and now find themselves disagreeing with the Pope. You know, I was present in Rome during the conclave, and I was actually there when Pope Francis was elected. I was in St. Peter's Square when he came out. It was probably one of the most beautiful moments in my life, because it was, you experienced the global church. I mean, you just experienced, and I was with a Muslim, and she was more excited than I was, so that tells you something. I was with my friend who's Muslim, and she's like, we have to get there, run! I'm like, I'm a Catholic, you know, like, we'll get there. But I think it just
kind of, you know, and I think that excitement that I felt in Rome is the excitement people have about this Pope, even before he was announced, right? Somehow we knew something different was going to happen. And I think with his encyclical, it's been a little bit of a mixed reaction since then. So I'm really curious, particularly here in the States. You know, about a month after he was elected, I wrote a piece for the web where I said, what do you do when you're a progressive Catholic and you agree with the Pope? Because for so long, I think progressive Catholics have been sort of define themselves as against the papacy, and so that's also a little bit of what's going on, I think, as well. My title was The Church of the Poor, and I wanted to raise that because I wanted to contextualize the church in Cuba in light of our broader understanding of Latin American Catholicism. And I think often Latin American Catholicism is, if you read only certain authors, is reduced to liberation theology. Right, and which has often used this narrative of the church of the poor and the church in solidarity with the poor as the authentic church. I am a student of liberation theology. I have never claimed that as my own identity, but I'm definitely informed by liberationist thinkers. And I think with, again, going back to Francis, his putting the poor at the center of global Catholicism is extremely significant. And unlike, I mean, I suspect it has more to do with his Jesuit background, actually, than some sort of infiltration of Latin American liberation theology into him. But I do think it does bear importance to say that he is part of this narrative, of this history of a certain understanding of Latin American Catholicism, which is entirely distinctive from the church in Cuba. So I teach a lot on Caribbean religion, on Latin American religion, and I always I have to put Cuba aside and say, okay, then this is what happens in Cuba. And so that's important because we're very distinctive in larger, so these kind of revolutionary, sometimes Marxist, though not always, interpretations of Catholicism, this call for solidarity with the poor, this call for activism that really defined Catholicism in so many parts of Central and South America and the Caribbean did not happen in Cuba in the late 60s and 70s. And so it's a very distinctive narrative from the rest of the church in the Spanish-speaking Americas. And so I think we have to kind of own that it's a very distinctive history. And what that will mean in the future will be interesting to see. Because I think today, and this is something I've written and talked about in the past, what we're seeing in Latin America and the Caribbean today is a much more charismatic, much more socially conservative, a much more spiritually focused Catholicism than the sort of activist Catholicism that's often described in the 70s, 80s, and even into the 90s. When I think about, see, this is a problem when you have the paper, you have to keep an eye on the time. When I think about the church in Cuba and the diaspora, because I do want to talk a little bit as well, or include the diaspora in this, there are three things that really stand out to me as things that I want to talk to people about, I want to talk about on the grassroots level, and sort of on the global level, I should say the hemispheric level. One is what I mentioned earlier, which is the rise of the nuns, and not N-U-N-S, no monjitas, but nuns, N-O-N-E-S, right? And this is a phenomena that I think, frankly, as someone who has studied and feels like I am very current on Christianity and Catholicism in the Americas, it's quite significant, the numbers of individuals that are leaving not only Christian churches, but Catholic churches. And so what happens as youth are continually, I know a few people in this room teach undergraduates, we see this all the time, their mantra is, I'm spiritual, not religious. I mean, this is sort of the catchphrase for youth in the United States, but as a Pew study that came out last year showed us, it's also a catchphrase for more and more Latin American youth and Caribbean youth. So I think we have to kind of take that into consideration as well. So one is this rise of folks leaving the church. Also, as Archbishop Wenski alluded to in his comments, in Cuba in particular, a population that has not grown up institutionally religious. Right, so what does institutional religion mean
for a population that does not understand their religious life as institutionalized. And this kind of leads into my second area of wanting to kind of think about and work with others on is hybrid religious practices on the island. I do a lot of research on Afro-Cuban religion. I do research on espiritismo, on prácticas cruzadas, and this is very much the religious landscape of Cuba. And it's also increasingly becoming more interesting for our youth here in the United States. So how does the Catholic Church dialogue with other religions on the island? How does the Catholic Church dialogue with individuals that don't have a problem with multiple religious faiths? And I lived for 2 years in Guatemala, with my husband, and I remember they had a local Mayan deity in my husband's hometown named Mashimon. So if any of you have been to Guatemala, you might have heard of Mashimon. And on Palm Sunday, the Catholic priest would take the palms to Mashimon's shrine and bless them there, and then there would be a procession from the shrine to the church, and then the Palm Sunday Mass would begin. And I went with a group of students I was teaching at the time at Loyola Marymount University, a Jesuit university, and half of them freaked out. How could you do this? How could you take the palms to a Mayan shrine? We have a problem with this. And the priest, Father Greg, said, well, that's your problem. Because these people are faithful Catholics, and this is what they want, and this is how they understand their relationship with God. Now, I'm not saying to go to that extreme, but I think it's an important thing for us to wrestle with, particularly with these mixed or hybrid practices on the island. And then the last thing I would say is, which I've alluded to, is how do we understand the church in the Americas? How do we understand the Cuban church within the church in the Americas? And because to me, I don't know if I should make a Trump joke, but for me, despite calls for building a wall, our borders are porous. We live in a globalized world. You cannot build a wall between the United States and Central and South America and the Caribbean. It is never going to happen. We will still have this fluidity of the borders. And so what does that mean for our churches and how we relate to each other and how we understand and support each other? So I think I'll just stop there. Thank you. Muchas gracias, Duani, por su invitación. Miro a esta sala y desde Esteves, pasando por los diáconos de Santa Clara y Toledo de Pinar y hasta Rosa María, hija de uno de los líderes católicos más insignes de mi patria, cualquiera de ustedes podría estar aquí. Entonces lo primero que me pregunto es, ¿por qué estoy yo? Y quizás la respuesta me la haya dado el arzobispo, porque ayer cuando se fue a pelar, se encontró con que el barbero era de Pinar del Río y es ahora el barbero del arzobispo de Miami. Entonces, bueno, los pinareños que tenemos fama de tontos, de ser los bobos del país, lo mismo somos barberos del arzobispo que panelistas en la FAIO. Hablo no como un académico porque no lo soy, sino como un hijo de la Iglesia Católica. Si estoy aquí, es porque soy hijo de la Iglesia Católica. Y todo lo que soy, se lo debo a ella. Aquí podría terminar yo mi testimonio, pero debo cumplir con la invitación de Duani. Desafíos para el futuro de la Iglesia en Cuba y en la diáspora. Para Cuba,
en la isla y en la diáspora, se abren nuevos escenarios, no sabemos todavía cuáles exactamente. No solo en cuanto a sus relaciones internacionales, sino también en su dinámica interna. La Iglesia, pastores y laicos, atenta a estos nuevos signos de los tiempos, debe responder a los desafíos que presentan a su misión evangelizadora estos nuevos escenarios. Teniendo en cuenta la triple misión de la Iglesia, a saber, cultural, profética y caritativa, estos desafíos pueden ser, entre otros, renovar la espiritualidad de la encarnación, ejercer un profetismo de propuestas y diversificar los servicios de promoción humana. Hacia una espiritualidad de la encarnación, primer desafío que creo yo que corresponde a la Iglesia en estos nuevos tiempos. Tal como lo ha pedido el Papa Francisco, también la Iglesia en Cuba y en la diáspora, aquí y en otros lugares, debe salir a la calle, dejar la Betania de sus comunidades ensimismadas y solo regresar como Jesús a ellas para reponer fuerzas y volver a salir mar adentro, es decir, hacia las periferias geográficas, morales, económicas y políticas. No se trata solo de misiones, que son muy buenas, al estilo tradicional me refiero, o procesiones por las calles. Es necesario compartir la vida de la nación en todos los ambientes donde haya un cubano. Digo, en todos los ambientes. No solo en los cómicos, en los cómodos, diría un cubano de la calle, cómicos, y asépticos, recintos eclesiásticos de una liturgia alienada, o de las cofradías de iguales, o de los movimientos nostálgicos. Todo eso debe y puede ser superado por una espiritualidad de la encarnación. Encarnación es presencia. La fe no puede ser privatizada, ni por el Estado, ni por el mercado, reducida a una especie de experiencia intimista. Es meterse en la carne de la gente, en sus sufrimientos, esperanzas, alegrías y penas. Es estar presente y actuante en la vida familiar, laboral, cívica y política de la nación cubana, tanto en la isla como en la diáspora. Toca a los laicos católicos, por vocación y misión, vivir la encarnación de Jesucristo en medio de todas y cada una de las circunstancias de su pueblo. No como los brazos largos de los pastores, como se decía en la Acción Católica. No como los brazos largos. Los pastores ya tienen brazos largos ellos mismos. Sino como lo que somos o deberíamos ser: luz en los rincones más oscuros, sal en las situaciones más desabridas y fermento que haga crecer y fecundar a esa masa informe y pasiva, producto de la despersonalización del colectivismo. De esta espiritualidad de la encarnación salen algunas preguntas o interrogantes. ¿Estamos los cristianos cubanos presentes en los ambientes y damos testimonios en ellos del Evangelio? ¿Están nuestras comunidades cristianas presentes de variadas formas en la vida cotidiana, en los ambientes de estudio, trabajo, empresas, asociaciones de la sociedad civil y el mundo de la política dentro de la isla y en su diáspora? ¿Están o existen las obras y organizaciones eclesiales y laicales presentes en todos y cada uno de los ambientes sociales de la isla y de la diáspora? Nos preguntamos con frecuencia en nuestra meditación, oración, si hay alguna persona, cualquier persona, cristiana o no, que esté en ambientes de riesgo y no la acompañamos. La espiritualidad de la encarnación es una fuerza interior que nos impulsa y envía hacia afuera,
cada vez más profundo, cada vez más arriesgado, más cerca de personas y dentro de ambientes considerados por algunos raros, ambientes raros y peligrosos. Aquellos mismos que escandalizaban a los fariseos y donde Jesús frecuentaba. Segundo desafío, hacia un profetismo de propuestas y buenas noticias. Hubo un tiempo en la iglesia en Cuba del profetismo del lamento, de la denuncia. Yo creo que estamos en el momento de priorizar, sin dejar la denuncia, la propuesta y la buena noticia, porque una propuesta y una buena noticia para quien se encuentra en las periferias es ya una denuncia de su propia situación. En ocasiones nos quejamos que la denuncia no va unida al anuncio del reino en nuestras realidades, pero si algo es una asignatura pendiente en la iglesia en Cuba es el profetismo de la propuesta. No se puede acallar la voz del pueblo, ni acomodar la palabra de Dios en ninguna de sus dimensiones para alcanzar un trato diferenciado del resto del pueblo. Donde quiera la palabra puede resultar incómoda. Según el Evangelio, no se puede cambiar palabra por permisos. El silencio oportunista es un desperdicio pecaminoso. Llevamos en un tesoro en vasijas de barro, y en el caso de Jesús de Nazaret, Él optó por romper su vasija para que todo el tesoro de su ser y de su redención se desparrame sin medida. Nosotros a lo mejor cuidamos más la vasija que el tesoro, los medios que el mensaje, el culto que el profetismo. Desafíos proféticos de la iglesia en Cuba serían concretamente estas buenas noticias que ahora les propongo. Miremos hacia adelante. Anunciar las bienaventuranzas a los que son pobres, marginados, reprimidos, silenciados, excluidos a causa de la justicia, del anuncio del reino o de simplemente por pensar distinto. La buena noticia sería esta: en Cuba y por tanto en su iglesia se ha despenalizado la discrepancia. Primera buena noticia. En Cuba y también en su iglesia se ha despenalizado la discrepancia. Qué buena noticia esa. Si mañana la diera el Herald sería buenísimo. Pero todavía no. Segundo anuncio para el futuro. ¿No es verdad que esto es entusiasmante? Anunciar a los que están desesperados por escapar de la isla que allí también se pueden cambiar las cosas. Una pobrísima ayuda que ustedes nos pueden dar es recordarnos a los que vivimos dentro que allí nada cambia. Por favor, no nos lo digan más, que vivimos allí. Vivimos allí. Anunciar a los que están desesperados por escapar de la isla que allí también pueden cambiar las cosas. Buena noticia. Que allí es posible un proyecto de vida con sentido. Hasta la mía. Hasta la de un pinareño. Que allí también está Dios. Y está del lado de los que sufren. Dios sí está del lado de los que sufren hambre, de los que sufren falta de vivienda, de los salarios, de los que sufren los salarios miserables, de las crecientes desigualdades escandalosas. Dios está allí en la isla como está aquí en la diáspora. La buena noticia sería la vida de los cristianos en la isla y aquí testimonia que es posible quedarse en Cuba, tener allí un proyecto de vida y ser feliz. Anunciar otra buena noticia,
que la iglesia podría... Bueno, vamos a esperar a que pase la visita del Papa. Todo el mundo me ha preguntado ahora en la prensa, ¿qué espera la visita del Papa? Y yo a todo el mundo le he dicho, ¿qué espero de la iglesia después de la visita del Papa? Estas buenas noticias. Anunciar a los que han sido despersonalizados por el muy mencionado, me alegro mucho porque esto es un aporte del Centro Cívico y de la revista Vitral, anunciar a los que han sido despersonalizados por el daño antropológico, anthropological damage. No, eso lo aprendí del arzobispo. El mayor desastre del totalitarismo es el mayor desastre del totalitarismo. Que Jesús puede sanar por dentro, puede reconstruir a la persona en su humanismo integral. La buena noticia sería, el Evangelio, apunta Chiqui, el Evangelio puede reconstruir el alma de la nación. El alma de la nación, lo decías tú. Después de los 90, ha venido a ser la religión como el centro del proyecto de vida. Eso es reconstruir el alma de la nación. No te hizo falta el PowerPoint. El Evangelio puede reconstruir el alma de la nación en el anuncio del reino y en la reconstrucción de Cuba. Anunciar a los que aún viven o vivimos o viven en un clima de confrontación, de violencia física, de violencia gestual, de violencia verbal. ¡Ay, la violencia verbal! Un ambiente de batallas donde debe haber aplastados y vencidos en una atmósfera de derrocamiento de posiciones aquí o allá. Que todo tipo de violencia, yo diría ahora en este momento, especialmente la violencia verbal, pero también la que sufren nuestros hermanos cada domingo, que todo tipo de violencia sale del interior de quien la vive. Debemos sanarla por dentro con la firme decisión de cerrar la etapa de los ataques mutuos, las descalificaciones, los epítetos calumniosos, las etiquetaciones degradantes. La buena noticia sería: es posible cambiar sin destruir al otro. Es posible discrepar sin descalificar. Esa es una buena noticia. Es posible proponer alternativas sin aplastar a los disidentes. El diálogo no es complacencia, es debate, pero debate de propuestas civilizadas. Negociar no es traicionar los principios, es solucionar conflictos por la vía pacífica. Corresponde especialmente a los laicos católicos ejercer su vocación profética, ofreciendo respetuosamente sus propuestas en los ambientes donde estudia, trabaja y convive. En el seno de las organizaciones de la creciente sociedad civil cubana, como es espacio abierto de la sociedad civil cubana. Decían a alguien, le preguntaban a José Conrado está por ahí, le decía, míralo, ahí entra. Le decían, ¿y usted, padre, cómo la jerarquía, cómo los pastores? Pues el padre José Conrado participa en las sesiones de espacio abierto. Ya viene un papelito caminando que debo terminar. Con sus 4 puntos de consenso no partidistas. Presentando allí su visión, me queda eso, ¿sí? Presentando allí su visión del mundo y favoreciendo puentes, entendimiento. Los cristianos seglares deben también, según su propia vocación, participar de los grupos políticos como la naciente Mesa de Unidad de Acción Democrática MUAD, un esfuerzo para construir una concertación política partidista. Ejercer en esos ambientes un profetismo de propuesta es un modo concreto de construcción del reino. Y por fin, 3 párrafos, no te preocupes, hacia la diversificación de los servicios de la promoción humana. Esto es lo más conocido dentro de la Iglesia. El ejercicio de la caridad es la tercera dimensión de la misión de la Iglesia, junto con el culto y el profetismo del que hemos hablado. Esta es quizás la dimensión más conocida, más criticada y menos perseguida. Algunas sociedades quisieran que la labor de la Iglesia se redujera a limosnera de los pobres,
curandera de los enfermos y cuidadora de los ancianos. Hasta ahí muy bien. Venga. O quizás ya como último permiso desean que la iglesia sea socorrista en las catástrofes, reformadora de niños malcriados, contenedora de la delincuencia juvenil o consoladora de los presos y ejecutados. Estereotipos excluyentes de otras formas de caridad cristiana, y es una reducción de la caridad al asistencialismo paternalista. Un desafío urgente para la iglesia en Cuba y en la diáspora es trabajar por superar esa visión desfigurada o esquemática de la caridad cristiana. El amor en acción debe llevar a todos los ambientes, llegar a todos los ambientes. Una vez más, abrir los horizontes, encarnarse en los ambientes y proponer buenas noticias. Recuerdo que Monseñor Ciro, obispo emérito de Pinar del Río, donde conocí a Monseñor Wenski la primera vez que lo vi, instaló en el obispado donde vivía, entrando a la derecha, la oficina y almacenes de Cáritas, y entrando a la izquierda estaban las oficinas del Centro de Formación Cívica y la revista Vitral. A todos los que invitaba a su casa, el obispo Ciro le decía, le daba un recorrido y les explicaba que la planta baja de su casa era como las dos formas de ejercer la misma caridad cristiana: asistencia y promoción, socorrismo y educación, limosna puntual e información sistemática. Y señalaba, alternando a un lado y a otro de su casa, como tendiendo un puente de interrelación inseparable. Así aprendí yo de joven qué cosa es la caridad cristiana. Caridad sin encarnación es lanzar bultos de alimento desde aviones. Caridad sin profetismo es urgencia hospitalaria sin educación para la salud. De igual forma, encarnación sin profetismo es buceo con careta. Encarnación sin caridad es sonda sin medicamento. Y por fin, profetismo sin encarnación son gritos de ciego en campana de cristal. Profetismo sin caridad es pura demagogia. Si tuviera que resumir para terminar en una línea el mayor desafío para la iglesia en Cuba, también es que como sabemos, también la iglesia en Cuba está en transición, como toda la iglesia que pastorea Francisco, y cuya visita debería contribuir a responder estos retos, lo expresaría así: la iglesia debería salir de su ensimismamiento, acompañar a los laicos en su encarnación y ser capaz de imbricar sin desequilibrios la encarnación, el profetismo y la caridad servicial y promocional. Cuba merece que su iglesia le regale eso que tiene, que no es oro ni plata, sino la sanación y la redención de Jesucristo. Muchas gracias.